Muy buenas noches, estudiantes. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación en el aprendizaje. Eh, Como primer punto, la evaluación del aprendizaje es un proceso formativo permanente y continuo que permite conocer tus avances e identificar tus limitaciones en el aprendizaje. Vamos a ver una especie de reseña, una especie de diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje constructivista, que es el que más está en boga, el que más está de moda y el que más se utiliza ahora en la actualidad. El tradicional, en el tradicional, el docente era el eje principal, era el eje central de todo el movimiento para que los estudiantes aprendan. El educando se limitaba a defender la capacidad de aprendizaje y de memorización que ésta tenía. La formación era unidireccional. ¿Qué significa esto? Que el docente era el único que sabía la información y era el que trasladaba la información hacia los estudiantes. El aprendizaje del estudiante era pasivo, es decir, se limitaba solamente a memorizar todo lo que el docente le daba. Veamos qué pasó con el constructivismo. El constructivismo, el docente es parte, es una guía, es un apoyo para que el estudiante se potencie y estudie y el estudiante pueda aprender de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a sus capacidades y habilidades que éste tenga. El educando en realidad viene a ser un partícipe de su propio aprendizaje. La formación es bidireccional, ya que en este tipo de aprendizaje, tanto el docente como el estudiante van aprendiendo mutuamente los dos de qué manera el estudiante puede mejorar su capacidad de conocimiento, por lo tanto su capacidad de aprendizaje, que es muy, pero muy, muy importante. Acá el aprendizaje del estudiante viene a ser activo. También tendríamos que ver qué son las competencias. De las competencias tendríamos que hablar que la competencia es sinónimo de conocimiento, es una comprensión del estudiante, es decir, tiene que saber, el saber conceptual tiene que saber el estudiante, es decir, cuál es el concepto de algún punto, sí, de algún punto que se está tocando, tiene que tener el estudiante comprensión de sí mismo, es decir, qué es lo que realmente quiere aprender el estudiante y cómo quiere aprenderlo. Y algo que es muy importante y relevante es la actitud con la cual este estudiante empieza a tomar todo ese conocimiento adquirido. Veamos los tipos de evaluaciones que hay. Hay evaluaciones que por su finalidad o función se dividen en la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Hay otras, hay otro tipo de evaluación que vendría a ser la de momento, que puede ser al principio, una evaluación continua, una evaluación diferida o una evaluación final. Hay otros tipos también de evaluación, la de extensión, la que es global, la que en realidad abarca todo, y la parcial, la que va dividiendo por partes los temas que el estudiante tenga que aprender. No, hay otro que es agente evaluador, uno que es interno, la autoevaluación, donde el estudiante realmente es él mismo se califica cómo ha sido su desempeño. La heteroevaluación, la coevaluación y una evaluación externa. Por último, tenemos un enfoque metodológico como tipo de evaluación, donde es cualitativo, donde se ven las cualidades, cuantitativo, donde se ven las cantidades, y mixto, donde se conjuncionan las anteriores dos. Por último, la estándar de evaluación, que puede ser una normativa y la otra es criterial. Como tercer objetivo que teníamos en nuestro foro son los aspectos importantes que se consideran en la evaluación. ¿Cuáles son estos saberes, señores? Simples. Es el saber conceptual, es decir, que el estudiante realmente tiene que saber cuál es el concepto de cada tópico que se está viendo. El saber hacer es cómo este estudiante aplica ese conocimiento teórico hacia la práctica. ¿Para qué? Para que este estudiante le pueda servir en realidad todo lo que está llevando. Y el saber ser, es decir, viene acá la parte actitudinal de la persona, es decir, cuando uno evalúa, no solamente tiene que evaluar al ser en su conjunto como persona, sino que también tiene que ver al ser como grupo social, no es individual, cómo se comporta en grupo, cómo aporta en equipo, cómo es la disciplina de este estudiante y todo aquello.
Y me gustaría ir con alguna reflexión que buscando en internet la hemos encontrado. Resulta que el aprendizaje constructivista es como cuando nosotros tenemos estudiantes y resulta que la liebre saca un 100 en carreras, se aplaza el águila, se aplaza el pez. Resulta que el pez saca 100 en nado, se aplaza el águila en nado y se aplaza la liebre en nado. O la última opción, resulta que en el examen de vuelo, el águila saca 100, la liebre se aplaza y lo mismo sucede con el pez. ¿Qué significa esto? Que en realidad nosotros tendríamos que enseñar a los estudiantes de acuerdo a las competencias. En un aula hay muchos niños que están, hay muchas personas, hay muchos bachilleres, muchos universitarios que están queriendo aprender. Entonces, el hecho de pensar de que todos piensan lo mismo y que todos son la misma cabeza, creo que es un error garrafal. Creo que nosotros tenemos como docentes y maestros que nos estamos formando, tenemos que ver la forma de tratar de potenciar a estos estudiantes en sus puntos fuertes, hacer que esos estudiantes realmente se empoderen, que tengan la capacidad de poder desarrollar al máximo toda la potencialidad que Dios les ha dado. Porque sabemos muy bien que lo que la natura no da, Salamanca no presta. ¿Qué significa esto? Que hay gente que va a hacer especialidad que puede ser muy buena en matemáticas y pésimo en artes plásticas. O viceversa, puede ser excelente en artes plásticas y pésimo en matemáticas. Pero eso no significa que este estudiante sea malo. Particularmente pienso que no hay estudiantes malos. Creo que en realidad hay metodologías malas que no se adecúan a esos estudiantes para poder potenciarlos. Muchas gracias y buenas noches.